amanecieron? Gracias a Dios me salió la voz porque hoy amanecimos, pero Pau y yo sin hablar. A veces es una bendición amanecer así, ¿verdad? Al buen entendedor, ¿verdad? Bueno, recuerden que cuando Pau no está, yo me terapeo con ustedes. Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarlos. Para los que no me conocen, mi nombre es Robert, soy pastor de esta iglesia y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Este mes que estamos viendo, las fiestas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo Jesús. Y vimos 7 tipos un resumen la semana anterior de las 7 fiestas oficiales que el Señor había decretado para el pueblo de Israel. Pero hoy vamos a hablar de una fiesta que no se encontraba dentro de estas 7 fiestas anuales ordenadas por Dios en Israel en el momento que Israel estaba en el desierto. Hay una fiesta que surge después de esta época. Resulta que haciendo una síntesis de la historia del pueblo de Israel, nos vamos a encontrar que Israel sale de Egipto, va al desierto, Dios les promete una tierra, valga la redundancia, prometida, van a la tierra de Canaán, ahí se establecen, en algún momento de la historia son gobernados por jueces, porque el pueblo de Israel empezó a hacer lo que cada uno bien le parecía, un poco como Costa Rica, ¿verdad? Cada uno ve si se brinca o no el semáforo. Ahora venía de camino y había esa nube de motociclistas haciendo piruetas, bajando tarbaca irresponsablemente y a 10 kilómetros por hora, y yo urgido, ¿verdad? Y si uno le toca el pito es capaz que le sacan a uno algo, ¿verdad? Entonces, ese país es así, es vacilón. Y el pueblo de Israel, cada uno, dice el libro de Jueces, hacía lo que bien le parecía. Entonces el Señor permitía que ellos, cuando pecaban, los conquistaran. Dios levantaba un juez, la gente se volvía a Dios, moría el juez, volvían a pecar, los volvían a conquistar, se arrepentían, Dios levantaba otro juez, mientras vivía el otro juez, volvían a hacer lo bueno, se moría el juez y volvían a hacer lo malo, y ese era el ciclo de pecado que vivió Israel. Y en algún momento el último juez que tuvo Israel, que fue juez, profeta y sacerdote, que fue Samuel, cuando estaba Samuel gobernando, el pueblo de Israel dijo: ya no quiero que nos gobierne Dios, queremos rey como todas las demás naciones. Samuel llegó todo desanimado a decirle al Señor, y el Señor le dice: no te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí. Les daré rey como todas las naciones. Ahora ese rey les va a poner impuesto, van a tener que dar servicio militar, van a apreciar lo que era yo. Y ahí surgieron los reyes de Israel. El primer rey fue Saúl, que lo hizo muy mal. Lo sucede David, y después de David lo sucede su hijo Salomón. Y Salomón, a pesar de que Dios le dio paz, le dio riquezas, le dio sabiduría, y tenía 1000 mujeres que Dios no le dio, él las escogió, tenía 1000 mujeres, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios que 2 veces se le apareció el Señor y lo ignoró. Usted sabe lo que usted se le aparezca al Señor y lo ignore. Lo ignoró. Y el Señor, por amor a David, su padre, no lo mató, pero le dio una sentencia: el reino de Israel será dividido en 2. Cuando Salomón muere y lo sucede su hijo Roboam, el pueblo se parte en 2. El reino del norte, Israel, y el reino de solo 2 tribus de las 12 tribus, la tribu de Judá y la de Benjamín, quedaron gobernando en el sur, y a ese reino se le llamó el reino de Judá. De ahí la palabra judíos, capital Jerusalén. Y ambos reinos empezaron a hacer lo que desagradaba a Dios. Del reino del norte, Israel, ningún rey hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, ni uno.
A pesar de que Dios en ese reino levantó profetas del calibre de Eliseo y de Elías, no hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Y en el reino del sur, algunos como Ezequías, como Josías, pero también empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos lo malo delante de los ojos de Dios? Tarde que temprano caemos. Tarde que temprano caemos. ¿Y qué le sucedió tanto al norte como al sur? El reino del norte cayó cautivo más o menos en el año 722 antes de Cristo por los babilonios, por los asirios, perdón, y después los babilonios conquistaron los asirios, y más o menos en el año 586 antes de Cristo, el reino del sur de Judá, que se creía intocable, fue conquistado por Babilonia, y estaban cautivos en esa tierra. Y en esa tierra sucedieron muchas cosas. Jeremías ya había profetizado que estarían cautivos 70 años. Y es necesario hacer esta introducción para que podamos entender el origen del Purín. Es necesario saber de dónde surge eso. 70 años. Y en esos 70 años Babilonia fue conquistada por el imperio medo-persa. Persia hace 100 años se llamaba Irán, después le cambiaron a Irán, pero Irán, ¿cómo se conoce? Originalmente es Persia. Y fueron conquistados los babilonios, y cuando otro imperio conquistaba a otro, todo lo que tenía el imperio anterior le pertenece ahora al nuevo imperio. Después de esos 70 años, los judíos están cautivos ahí, y surgen dos tipos de judíos. Aquellos que después de los 70 años que les dan la libertad para que puedan volver a su pueblo Israel. Hay unos judíos que decidieron volverse a Israel y otros que decidieron quedarse en el imperio persa. Imagínense hoy que caiga, y lo digo con mucho respeto, la dictadura o el gobierno de Daniel Ortega. Y entonces hay muchos nicaragüenses aquí, hermanos nicaragüenses, porque tal vez allá no tienen las condiciones de seguridad para poder establecerse. De repente viene otro rey o otro presidente con más flexibilidad para gobernar. Entonces ya los nicaragüenses, los hermanos nicaragüenses pueden volver a su tierra, pero algunos dirán, ya yo eché raíces en Costa Rica, no voy a volver. Algo así sucedió. Esther, el libro de Esther representa todos los judíos que decidieron no volver a Israel. Entonces ahí surge, pudiendo, no quisieron volver porque ya su vida estaba hecha en el imperio persa. Hay 3 libros que son contemporáneos: Esdras, Nehemías y Esther. Esdras cuenta la historia de cómo fueron repatriados, y Esdras, el sacerdote Josué y Zorobabel reconstruyen el segundo templo que había sido destruido por los babilonios. Y Nehemías representa la reconstrucción de los muros de Israel y la unidad nacional del pueblo de Israel. Eran contemporáneos. Y Esther, ¿qué representa? Aquellos judíos que no volvieron. Y ahí, en ese lugar, sucedió el origen de la fiesta del Purín, que nos recuerda la providencia de Dios, y de ella podríamos obtener varios principios para nuestra vida diaria y aún algunas implicaciones escatológicas de eventos que vendrán próximamente. Lo primero, antes de decirles qué es Purín, quisiera darle estos principios a usted y que pongamos todo esto en las manos del Señor. ¿Le parece? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos clamando tu presencia en este lugar. Venimos rogando que tú nos enseñes qué es lo que tu palabra dice, que tú nos ayudes a poder digerirla, a poder comer este pan, Señor, que tú lo puedas aplicar en cada uno de nuestros corazones. Somos personas necesitadas de tu gracia, que separados de ti nada podemos hacer. Padre, ponemos esto en tus manos, glorifícate, danos un corazón humilde, sencillo, para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy, en el nombre de Jesús, amén. La fiesta del Purín es algo que usted va a descubrir al final de esta enseñanza, qué significa. Pero por el momento quisiera decirle que el Purín
era un recordatorio del poder visible del Dios invisible. Les repito, el Purim es un recordatorio del poder visible del Dios invisible. Imagínense que usted está pasando un montón de hechos desafortunados. Se le dañó el carro, se enfermaron todos en casa, le bajaron el salario, vienen un montón de cosas, como cuando vienen las cosas, vienen como en marejada, ¿verdad? ¿Les ha pasado? Viene una tras otra y tras otra y tras otra y tras otras. Pero ¿qué le parece a usted o cómo reaccionaría usted si antes que le pasaran esos hechos desafortunados le hubiera aparecido en forma que le dice: dentro de 10 años te daré todo esto? Usted pasaría los hechos desafortunados de una forma más animosa, ¿verdad? No importa que esté pasando esto, pero Dios prometió que en 10 años voy a recibir esto. Pero así no es la vida, ¿verdad que no? Sino que vienen los hechos desafortunados, pero aún así debemos creer que Dios hará. Aunque no se nos parezca un ángel para decirnos esto va a pasar, los hijos de Dios sabemos que todo pasa. Y que a los hijos de Dios todas las cosas, dijo el apóstol Pablo, les ayudan a bien, no algunas, sino todas las cosas. Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Qué está diciendo Pablo? A usted no se le va a aparecer Dios diciendo: aquí estoy, pero las estrellas hablan de mi poder, la fuerza gravitacional habla de mi poder, las estaciones del año hablan de mi poder, el sol habla de mi poder, el agua habla de mi poder, el hecho que usted pueda enfocar, acercar y alejarse con su vista habla del poder de un diseñador sobrenatural que hizo todas las cosas, y no es una explosión como el Big Bang. Una mente creadora, inteligente, hizo capaz que todos nosotros pudiéramos vivir en un ambiente donde la vida sea sustentada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Aunque Dios no se aparezca, diga existo, la creación da evidencia visible del Dios invisible. De la misma forma, en el libro de Esther, el nombre de Dios no se menciona en todo el libro. Hay 2 libros en la Biblia donde no se menciona el nombre de Dios, que es Cantar de los Cantares y el libro de Esther. Pero aunque no esté el nombre de Dios, el poder de Dios es visible en toda la historia del libro de Esther. La fiesta del Purim es un conjunto de eventos aparentemente desafortunados que más bien fueron transformados en fortuna. Y veamos algunos hechos, porque ya yo había hablado del tema de Esther, pero lo quiero enfocar en otro tema relacionado precisamente con la fiesta del Purim. Veamos algunos hechos desafortunados. ¿Se acuerda del contexto? Es un pueblo extranjero, en tierra extranjera, que quisieron quedarse ahí. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? Sucedió que el rey tenía una reina, obviamente, que se llamaba Vasti. Y el rey no estaba tan feliz que convocó a todos los gobernadores de las 127 provincias del reino medo, y se lo empezaron a echar. Y cuando estaba bien alegre el rey, bien tomado, con todos los gobernadores y los principales del reino, él quiso congraciarse con los que estaban ahí, y llamó a la reina Vasti, la hizo llamar para que desfilara delante de sus compañeros borrachos. Y la reina Vasti se negó a ir. ¿Qué hubiera hecho usted? Posiblemente usted es la esposa del rey. ¿Usted qué cree? ¿Que yo soy para exhibirme un pedazo de carne que va a lanzar ahí? Ella no quiso ir. Entonces los principales del reino hicieron algo muy sabio.
¿Sabe qué dijeron? Tomaron al rey Asuero, que era el rey del imperio medo-persa, y le dijo: rey, es necesario que emitas un edicto, porque esto está mal. Eso significa que los hombres no mandamos en casa. Lo puede leer en Esther capítulo 2. Lo que hizo la reina puede copiar nuestras esposas y no someterse a nosotros. Entonces al rey le pareció muy bien lo que sus principales le aconsejaron, y destituyó a la reina Vasti como reina e invocó un Miss Universo, un concurso de belleza para escoger a la nueva reina. Y ahí es donde empiezan los eventos desafortunados para los judíos, porque resulta que hay dos personajes centrales en esta historia, que era Mardoqueo y Esther. Mardoqueo y Esther eran primos, pero Esther había quedado huérfana, y Mardoqueo, que ya era mucho más grande que Esther, la adoptó como su hija. Y de repente todos los soldados del rey Asuero van a buscar mujeres bellas para ser candidatas a ser la sustituta de Esther. ¿Y cómo creen que era Esther? Linda como Paulita, mi esposa. Linda era Esther. Entonces cuando ven a Esther, ¿qué hicieron con Esther? Lo que Mardoqueo no hubiera esperado. Esther 2:8, cuando se proclamaron el edicto y la orden del rey, muchas jóvenes fueron reunidas en la ciudad de Susa y puestas al cuidado de Hegai, era el eunuco del rey. Esther también fue llevada al palacio del rey y confiada a Hegai, quien estaba a cargo del harén. Imagínese una mujer con costumbres judías, que había conocido al Dios de Israel, y la llevan cautiva para ser parte del harén del rey. Ese es el primer evento desafortunado. El segundo evento, Esther 2:21-22. En aquellos días, mientras Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, los 12 eunucos del rey, miembros de la guardia, se enojaron y tramaron un asesinato, el asesinato del rey Asuero. Al enterarse Mardoqueo de la conspiración, se lo contó a la reina Esther, quien a su vez se lo hizo saber al rey de parte de Mardoqueo. ¿Por qué este evento fue desafortunado si más bien Mardoqueo salvó la vida del rey? Porque el rey nunca se dio cuenta que fue Mardoqueo. Nunca. ¿Qué pasó también? Esther 3:5-7, surgió una figura que se llamó Amán. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se postraba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Para determinar el día y el mes, se echó el pur, es decir, la suerte. Es como que usted eche los dados. Y en presencia de Amán, en el mes primero, que es el mes de Nisán, del año 12º del reinado de Asuero, y la suerte cayó sobre el mes 12º del mes de Adar. Esther 3:5-7. ¿Qué sucedió aquí? Hasta el momento vemos 3 eventos. Lo primero, Esther, inocente, mujer criada bajo la costumbre judía de un solo Dios, es llevada cautiva al harén. No sabemos qué va a pasar. Después Mardoqueo enuncia una trama, pero a él no se le da una trama de matar al rey, pero a él no se le da el crédito. Nadie sabe que fue Mardoqueo. Tercero, se levanta un hombre, Amán, al cual el rey Asuero lo invistió de todo el poder del segundo después de él en el reino, y cuando él pasaba, él quería que la gente se le arrodillara, y Mardoqueo ve que Dios no existe, pero Dios está. Porque Mardoqueo sabía en su costumbre al Dios que adoraba, que no se adora a una persona. Y él era el único que no se postraba delante de Mardoqueo. ¿Y qué le dio a Mardoqueo? Amán. ¿Y qué le dio a Amán?
cólera. Y tanta fue la cólera que dijo: no solo voy a matar a Mardoqueo, sino que voy a matar a todos los judíos que viven en el reino persa. Y echó las suertes y cayó que en el mes 10º, el mes de Adar, esa fecha, iba a matar a todos los judíos. Cuarto evento desafortunado, Esther 5:14. Su esposa Ceres y todos sus compañeros le dijeron: haz que se coloque una horca de 50 codos de altura y por la mañana pídele al rey que cuelgue en ella a Mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete con el rey. Y la sugerencia agradó a Amán y mandó que se colocara la horca. Cuarto evento que sucedió: va Amán, la reina Esther, él no sabe que Esther es judía, ya lo vamos a ver más adelante, invita a Amán a un banquete y como Amán era un hombre soberbio, orgulloso, cuenta: solo a mí y al rey nos invitaron. Pero cuando él sale de esa invitación, ve que nuevamente Mardoqueo no se le arrodilla y le dio cólera. Y va a la casa de la esposa. ¿Y qué tiene que hacer la esposa? ¿Qué tiene que hacer la esposa? Una esposa sabia que le dice: deja al judío tranquilo. Pero ¿qué hace una esposa necia? Levanta un poste y ahórcalo. La esposa es ayuda idónea, no va a ir a carbonear al hombre para que haga lo que no tiene que hacer. Un día le dije yo a Paola: cálmese, porque Paola, Dios guarde, manejando carro. Yo estoy manejando, vamos tarde. Tóquele el pito, tóquele el pito. Hay un asesinato que hubo en los 80 de Dilioni, era el apellido. Juancito, ¿usted se acuerda? No, se tiene que acordarse porque usted es mayor que yo. Pero creo que el apellido era Dilioni, que estaban en las fiestas de Zapote, ¿verdad? Y entonces en las fiestas de Zapote se alza traido, ¿verdad? El chavalo con el esposo de la señora con otro, y el esposo le dijo: saque el arma, y le da. Le metió carbón y el otro lo hizo. Una esposa levanta a un hombre o lo hace caer. La esposa, para bien o para mal, es fundamental para la casa, para el ser humano. Yo me acuerdo de ese asesinato. Bueno, esta señora era carbonera, como Job. ¿Se acuerdan de Job? Job con la sarna va donde la doña, y ¿qué le dijo la doña? Maldice a tu Dios y muérete. Qué ánimo más grande. Bueno, Mardoqueo, o el libro de Esther, empieza a contar un montón de eventos desafortunados que al final de la historia Dios va a cambiar la suerte de esos eventos. Eso es la fiesta del Purim. Hay varias causas injustas. Mardoqueo, que era parte de los deportados de su tierra Babilonia, como no fuese suficiente haber sido arrancado de su patria, ahora se llevan a su hija adoptada para ser parte del harén del rey. Además, Mardoqueo, les resumo, anuncia el atentado del rey salvando la vida del rey, pero no recibe ni un gracias. ¿A quién le ha pasado? ¿Quién de ustedes se mata en su casa y nunca le han dicho gracias? ¿Quién de ustedes trabaja en la iglesia y tal vez no le dicen gracias? Mardoqueo no dobla las rodillas a Amán. Se ve que aunque Dios no está, Dios está en el libro. Por hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, sufre una sentencia de muerte. Y usted dice: Señor, ¿por qué las cosas me salen mal? Si yo te sirvo, si yo oro, si yo clamo, ¿por qué las cosas me salen así? Y Mardoqueo, haciendo todo lo correcto, de repente su enemigo le alista un palo de 50 codos para ahorcarlo. Qué bonito hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, al final los buenos siempre ganan. Nunca se lo olvide. Por eso se apriesa a ser campeón.
Todas estas situaciones no fueron casualidad. Vea, le cuento algo. Yo ese carro mío lo trato, dice Paola, ese carro lo trata mejor que a mí. Le suena algo, lo llevo, soy súper delicado. Y de repente veo que esa caja viene con unos tironazos, ¿verdad? Y el aceite es cada 40,000 y es especial y yo se lo cambio cada 30,000 y filtros originales. Y yo digo, Señor. Y de repente ayer voy a sacar el carro de la casa y Emily hace una travesura. Coge la hamaca como que se la amarró a la canasta que tiene el carro, saco yo el carro y se vino la canasta. Y cuando veo la canasta zafada y en media calle ya Pau, Kisha me ayuda y Kisha es pequeñita, ¿verdad? Y empieza ella así tratando, ¿verdad? Y sacamos, gracias a Dios no le pasó nada a la pintura. Y después hablo con Joshua y me dice, papi, ¿no serás que Dios te está diciendo que vendas ya el carro y te quitó la canasta también? Bueno, eso no me lo dijo, pero yo lo pensé después. Pero a veces uno ve eventos que uno los pone como una tragedia. ¿Y será que el Señor te está hablando porque quiere cambiar tu suerte? Porque todos los hijos de Dios no podemos ver las tragedias como tragedias, las tenemos que ver como que Dios está haciendo algo bueno y necesita tocar algunos botones que nos duelen para hacerlo. Esa es la historia de Esther. De igual forma hay muchas situaciones que enfrentamos en nuestra vida que no tienen que ver con consecuencias por pecados que hemos cometido. En ocasiones ayudamos a otros, nos invertimos en otros, adoramos al Señor y no vemos la luz muchas veces y decimos, Señor, como que el cielo se está haciendo de concreto, como que no pasan las oraciones, pero realmente sí pasan y Dios está haciendo algo bueno. Amén. Hebreos 11:26 habla de Moisés. Le voy a atravesar a Moisés. Dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Usted no lo ve, pero usted sabe que está. Usted y yo no lo vemos, pero sabe que está actuando a nuestro favor. Y aunque los enemigos se quieran burlar, al final la suerte va a ser cambiada. Es cuando David en el Salmo 23 dice, y aderezarás mesa delante de mis angustiadores. En la Nueva Versión Internacional, y pondrás banquete en la mesa delante de todos aquellos que me angustian. Ese es nuestro Dios. No sabemos qué va a pasar en los eventos que la vida presenta, pero hay una verdad que irrumpe en medio de cualquier circunstancia. Lo puede decir, Dios está conmigo. Lo puede decir, Dios está conmigo. En medio de cualquier problema, Dios está conmigo. Dios está haciendo algo. Aunque duela, el fin de lo que está haciendo va a ser bueno. Es así donde tenemos que ver a Dios. Entonces lo primero que vemos es que el Purim es la manifestación del poder visible del Dios invisible. El segundo principio que deseo que usted se lleve a casa es que el Purim nos recuerda que vamos a ser perseguidos. Es que a veces este tema se ha quitado del cristianismo moderno, pero el Señor dijo, en el mundo tendrán. Parece que los cristianos modernos sienten que nacieron con una cualidad distinta. Usted sabe que cuando usted lee los primeros comentaristas del siglo I, ellos creían que ellos sí pasaban a gran tribulación. Santo Tomás. Los primeros teólogos de los primeros 3 siglos de la iglesia nunca pensaron en la posición que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Hasta hace poco más de un siglo surgió esto. Porque la Biblia dice que vamos a sufrir persecución, pero Dios está con nosotros.
Dígame, ¿cuál de los 12 apóstoles no sufrió persecución? ¿Cuál? Todos. A excepción de Juan, todos murieron de muertes provocadas por la maldad humana. Pero Dios está con nosotros. No se extrañe. El Señor dijo, el mundo los odiará. Vaya usted en la marcha al orgullo gay con Génesis capítulo 2, donde dice, y el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. A ver cómo le va. Póngase usted en la franja de Gaza, en Arabia Saudita, diciendo, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay judío ni griego, como que no. A ver cómo le va, a ver cómo lo ahorcan, cómo lo decapitan. Claro que el mundo odia lo que es santo, le repugna a Dios, el mundo le repugna a Dios, porque el mundo quiere hacer lo que su carne deleita hacer. Se dice, ay, vamos, lo invito a unas birras. Y usted en su trabajo dice, no, mira, yo mejor voy a ir a tomarme ahí un agua dulce. Y ya lo van haciendo a un lado, ¿verdad? Sufrimos situaciones. Bueno, la fiesta del Purim nos recuerda eso. Es acá donde le damos un sentido no solo histórico, sino escatológico. Y permítame hacerle una comparación entre Amán y el anticristo. Y usted dice, pero ¿cómo se come eso? Hay un sentido escatológico. Amán se convirtió en el enemigo de los judíos y los judíos eran el pueblo de Dios. Y es importante pensar en este perfil. Amán fue altamente persuasivo y enemigo del pueblo de Dios. Dice Génesis 3, 8 al 9, entonces Amán dijo al rey Asuero, hay cierto pueblo disperso. Vea qué persuasivo que es. Porque así va a ser el anticristo, va a convencer a todas las naciones de que se vuelvan en contra de Cristo, por eso llama anticristo. Pero vea lo que es Amán, está con el rey. Entonces Amán le dijo al rey Asuero, hay cierto pueblo disperso y separado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino, lo cual era mentira, porque si las obedecían. Y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita a su majestad un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en mano de los administradores 10,000 talentos de plata para el tesoro real. Está persuadiendo al rey que aniquile al pueblo de Dios. ¿Qué va a hacer el anticristo? Apocalipsis 13, 7 al 8. También se le permitió hacer guerra a los creyentes y vencerlos. Va a haber tribulación para los creyentes. Va a haber persecución para los creyentes. ¿Quién dijo que no? Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y no son solo los judíos. Toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Hoy una persona que repugna todo lo que le repugna todo lo que es cristiano es alguien cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Adora al diablo. Aquí hay dos dioses: o adoramos a Dios o adoramos al que no es Dios. Además, a Amán se le confirió autoridad para hacer el mal. Él va y habla con el rey: hay que matar a esta gente porque no hacen caso a tus leyes, rey. Entonces, ¿qué contestó al rey? Que Asuero era un rey cero carácter. Todo pedía consejo. El consejo de las doñitas que quitó a su esposa por el consejo: no nos vaya a pasar esto en la casa también. Que aquí le hizo un desplante la doña en la casa, a nosotros también nos vayan a hacer un desplante. No tenía carácter este hombre. ¿Y qué le dijo
Esther 3, 10, 11. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag y enemigo de los judíos. Quédate con el dinero, dijo el rey a Amán, y haz con ese pueblo lo mejor que te parezca. Se le confirió autoridad para atacar y matar al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con el anticristo? Apocalipsis 3:5. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Además se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses, 3 años y medio, para perseguir al pueblo de Dios. ¿Ve cómo se parecen? Hay rasgos escatológicos en Amán. Además, Amán era altamente soberbio. Yo con mucho dolor he de decir que vi el video cuando están subiendo a Celso Gamboa. Yo a Celso Gamboa recuerdo que cuando trabajaba en el banco, él llegaba y vieras qué hombre que parecía, yo no lo estoy juzgando, pero parecía un buen hombre. O sea, usted se sentaba y tenía unas normas de cortesía. Y a veces me dicen, jefe, venga, es que le quiero presentar a don Celso. Vale que nos... ¿Cómo está don Celso? No quiere un préstamo. Y recuerdo que siempre ofreciendo productos, ¿verdad? Como gerente de oficina. Y recuerdo que en ese momento dice, ¿para qué yo quiero un crédito? Pero de ver que una persona que tenía una posición, que tenía un puesto de confianza, que la Biblia dice que el que administra sea digno de confianza, que al final parece que las cosas sí son reales, porque si no, no se lo hubieran llevado, y de repente su rostro cambia a un rostro de desesperación subiendo un avión. Cuando le ponen al otro, que no me acuerdo, pecho de rata, es que el Señor, si se arrepiente, ese no va a ser ya el apellido de él, ni el nombre. El rostro ya flaco, ya no es así como ese, sino como un rostro. ¿Y qué va a ser de mi vida ahora? Porque no es lo mismo estar en Costa Rica que estar encarcelado 1 metro por 2 metros allá. No es lo mismo. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los soberbios? Lo que la Biblia dice, van a ser quebrantados. Cuando nosotros somos soberbios en casa, cuando nos peleamos los esposos y se hacen la ley del hielo, cuidado, porque Dios nos puede partir al medio para suavizarnos. Este hombre Amán era altamente soberbio. Y doy este ejemplo porque anhelo con todo mi corazón, así como todos los que están en la cárcel, que se conviertan a Cristo. Todos, nadie está descalificado por Dios. Todos, si se arrepienten, Dios les borra el pasado, aunque en la humanidad no se borre. Ojalá que estos hombres se conviertan a Cristo. Era altamente soberbio. Esther 5:10, parte A y el verso 11. Luego llamó a Amán a sus amigos y a Zeres su esposa, e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos, y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido, ascendiéndolo sobre sus nobles oficiales. Era el típico juegue vivo. Y el anticristo, Daniel 8:25, con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes. Ay, papá, pero será destruido. Enfrentarse con Jesús, ¿quién va a poder contra él? Además, Amán buscaba ser objeto de culto. Esther 3:5. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se postraba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. ¿Cómo se sentía Amán? Como un dios. Yo tenía una bronca con mi mamita cuando era soltero, porque mami era la que le ponía el boxer a mi papá en la cama, le ponía el pantalón en la cama, le ponía las medias en la cama y le ponía la camisa planchadita en la cama.
En cambio a mí me criaron mi mamá, que a partir de tercer grado del cole tenía que planchar mi uniforme. Y yo cuando era adolescente agarré a mami y estaba papi en la casa y le dije: mami, ¿por qué usted le hace todo eso a papi? Malcriado yo, pero le dije: papi tiene manitas para hacerse eso. Me dice: usted no se meta, cállese, dice a mi tata. Claro, le convenía. Y le dije: papi, usted puede hacer eso. A mí me daría vergüenza que me pongan todo así en la cama, hasta el boxer. ¿No le da vergüenza? Yo recuerdo esa conversación con papi. Era irrespetuosa, claramente. Y al final, más o menos, empezó a buscarse la ropa. Bueno, a veces los hombres creen que son objeto de culto en su casa. Y ellos más bien están obligados a dar seguridad al hogar, no a ser objetos de culto. El único objeto de culto es Jesús. La mejor porción para el papá. No, un papá que ama a la familia toma la mejor porción y se la da a la familia. Un papá responsable, no hay que decirle pague la pensión si se fue de la casa, porque tiene que proteger la familia. Y el anticristo, Apocalipsis 3 al 4, 3 al 4, una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal. Él va a imitar la muerte y resurrección de Jesús. Pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. Y también adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Oiga, el mundo va a llegar a un estado donde va a llegar un hombre y le van a dar ese tipo de pleitesía. Va a llegar. Va a llegar alguien que haya un caos total como está pasando en el mundo, y va a venir con la supuesta solución y la gente lo va a adorar. Así que cuidado, porque la fiesta del Purim nos recuerda que cuando hacemos el bien vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Pero Dios está de nuestro lado. Y eso es lo que voy a tocar en el último punto, en el tercer principio que quiero que se lleve a casa. La fiesta del Purim significa, ahora sí, que la suerte está echada, cambiado. Usted le puede decir al de la par, su suerte está echada. Y es para... Ya Dios echó, ya está echada. Pero para bien, no con los melodramas que hacemos: Señor, solo a mí me pasa esto, Padre. A veces creemos, como yo, que cuando llega a la presencia de Dios estresado, Dios lo va a escuchar más. A veces creemos que yo llego a la presencia de Dios: Padre, yo que soy un gusano y tú tan grande, Señor, acuérdate de mí. No, así no trabaja Dios. Yo acudo a Dios con fe. La palabra Purim significa suertes. Cuando echaron la suerte, echaron el Purim, es el singular, el plural de pur, suerte, y de eso se trata el desenlace de la historia. Ya la suerte estaba echada, y de una forma trágica y hasta de comedia. Entienda la suerte no como el azar, sino como que lo que el hombre siembra y la mujer, eso recogen. Eso es que la suerte está echada. La suerte está echada en esta historia según lo que sembró cada persona, y más adelante veremos la aplicación presente y futura de esto. ¿Se acuerda los eventos desafortunados que le dije en el punto 1? Que Esther fue llevada cautiva, que Mardoqueo no le dieron las gracias por haber descubierto la trama contra el rey, y además que Amán se constituyó enemigo de Mardoqueo, y por no arrodillarse y cumplir lo que Dios pedía, le pusieron sentencia de muerte. Y además, no solo a él, sino a todos. Y usted dice: qué desafortunado, qué difícil. Pero el Purim nos enseña que Dios cambió esas suertes. ¿Qué pasó? Bueno, primero Esther fue llevada al harén del rey Asuero, lo cual debió haber sido muy difícil para ella, pero fue porque Dios tenía destinado que Esther iba a ser la reina del imperio persa.
y eso iba a tener un propósito. No era una más del harén, fue escogida como la reina. Esther 8:7-8 dice: el rey Asuero respondió entonces a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: debido a que Amán atentó contra los judíos, he dado sus propiedades a Esther y a él lo han colgado en la horca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible de revocar. ¿Vio cómo la suerte cambió? Esther invita, llega a Mardoqueo, y Mardoqueo reta a Esther. Yo no le puedo leer, pero reta a Esther y le dice: para algo Dios te puso en ese puesto, para un momento como este, porque Esther no había hecho nada. Y además le dice: sepas, Esther, que si de ti no viene la solución, de otro lado vendrá. Y Esther entra en cuenta, porque Esther sabía la autoridad. Esther era la reina de Mardoqueo políticamente, pero Mardoqueo era el padre adoptivo de Esther. Y Esther, aún en posición de autoridad, se doblegó a la autoridad de su padre y mandó un mensaje: voy a ayunar yo con mis doncellas 3 días sin agua. Así que todo el mundo también haga lo mismo. Y se pusieron a ayunar 3 días. Y voy a ir a la presencia del rey y voy a clamar al rey. Pero había un problema. Si alguien se presentaba en el jardín del rey sin ser anunciado y el rey no le señalaba con su cetro, la persona era condenada a muerte. Si Esther, aunque fuera la reina, se presentaba delante del rey sin haber sido convocada por el rey y el rey no lo hubiera señalado con el cetro, Esther hubiera sido asesinada. Entonces, ¿qué hizo antes de hacer eso? Ayunó y oró. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos pasando eventos desafortunados? Ayunar y orar. No ir a llamar a la radio, una radio cristiana, dame una palabrita de bendición. No ir a que nos impongan manos todo el mundo para oír algo bonito, porque así te dice el Señor. Eso es bueno, pero si usted no ora, ni ayuna, ni yo, nada pasa. En los momentos de dificultad hay que ayunar y orar. Hay que clamar a Dios. ¿Y qué pasó? Invita, vea Esther, es que las mujeres son inteligentísimas, inteligentísimas. Invita un banquete al rey y a Amán, que era el segundo. Amán era el enemigo. No sabían que Esther era judía. Y lo invitan. Entonces le dice, bueno, el rey le pone el cetro, gracias a Dios, a Esther. Le dice: ¿qué quieres, reina? Aún se me pidiera la mitad del reino, te lo daría. Dice: no, es que quiero invitarlos a un banquete con Amán. Entonces Amán, que era un juegue loco, y lo invita a la reina y no hay otro invitado. Hace alarde, ya lo leímos. Y el rey dice que sí. Van y comen del banquete, y ya que están en el banquete y hablan, le dice: ahora sí, ¿qué quieres, reina? Y le dice a Esther: que mañana vengan a otro banquete. Qué raro, ¿ah? Estaba tanteando el terreno. Y claro, Amán se sintió doblemente en las nubes. No solo una vez me invitó, mañana también. Y al día siguiente llega y Esther le suelta la sopa y le dice: este hombre firmó un decreto para matar a mi pueblo, los judíos, y yo soy de ese pueblo.
Y esta mujer era hermosa. Y este hombre estaba enamorado de su reina. Y dice que el rey Asuero se salió de ese lugar. ¿Y qué pasó? Se salió al jardín enfurecido. Y estaba desesperado Amán. Y Amán resbaló. Y Esther estaba en su diván. Y resbaló Amán y se le cayó encima a Esther. En el momento que entra el rey. ¿Y cómo lo vio el rey? Se me quiere ir arriba. En serio, por eso leí yo que es tragicomedia. Lea todo Esther en casa. Lea todos los capítulos de Esther. Casualidad, o Dios lo resbaló. Dios no menciona en el libro, pero está en todo el libro. Casualidad, o Dios le hizo la zanca. Le cayó encima. ¿Cómo te atreves? Y le fue feo, ya le voy a contar. El segundo hecho desafortunado fue la denuncia que hizo Mardoqueo, que permitió salvar al rey, que nadie se dio cuenta. Pero otra vez Dios no se menciona, pero Dios aparece. Vea lo que dice Esther 6, 1 al 3. Aquella noche el rey no podía dormir. Entonces ordenó que trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se las leyeran. Y allí constaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y a Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia de la entrada, que habían tramado asesinar al rey Asuero. ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto?, preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. ¿Quién hizo que el rey Asuero no durmiera esa noche? No se menciona a Dios, pero está. Y como ahí no podía ver Netflix, mandó a que le leyeran las crónicas de la historia. Y por este compa me salvó. ¿Qué se ha hecho con él? Dice que en eso aparece Amán. Y el rey le dice: Amán, ¿qué hay que hacer con un hombre que hizo esto y esto? Y Amán creía que se estaba hablando de él. Porque Amán se sentía que era Hernán Medford, ¿verdad? Entonces, a mí me parece, rey, que al hombre que ha hecho esto merece que sea montado en el caballo del rey, que se le ponga el anillo del rey, que se le ponga el atuendo y que se le corra por toda la ciudad anunciándolo. ¿Sabe qué pasó? Mandó a Amán a hacer eso con Mardoqueo. Y a Mardoqueo le tocó montarlo en el caballo e ir anunciando: este es el que. ¿Ve cómo la cambia? ¿Cómo la suerte cambia? Entonces, ¿qué pasó? Ya se me perdió la cosa por estar emocionado aquí. Aquella noche el rey no podía dormir, entonces ordenó y preguntó esto. Y el último evento desafortunado es: ¿qué pasó con el poste que preparó Amán para la horca de Mardoqueo? Esther 17, 9 al 10. Y Jarboná, uno de los eunucos que atendía al rey, dijo: hay una horca de 50 codos de altura. ¿Se acuerda? Dios le hace la zanca, tuvo que haber sido así. Cayó encima de Esther. El rey lo ve, se enoja y llega uno de los eunucos y le da una sugerencia al rey. Hay una horca de 50 codos de altura junto a la casa de Amán. Él mandó a colocarla a Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. Qué infeliz este eunuco, ¿verdad? Porque no lo dijo antes. Cuélguenlo en ella, ordenó el rey. De modo que colgaron a Amán en la horca que él había mandado a levantar a Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey. ¿Vio cómo el Señor cambia la suerte? Lo que es desafortunado para usted en un principio, Dios le cambia la suerte.
Pero aquellos que desean el mal, ya tienen para mal la suerte echada. ¿Por qué le dice yo esta comparación con el anticristo? Porque llegará el momento que convencerá a todas las naciones, va a convencer a todas las naciones para que peleen contra Jesús, y Jesús va a abrir la boca y los va a aniquilar en el acto. Mientras que los hijos de Dios que fueron perseguidos van a disfrutar de las calles de oro y el mar de cristal. La suerte está echada. ¿Y qué pasó por último con la fecha en que se había echado el pur o la suerte para que Amán llevase el plan de exterminar a Mardoqueo y a los judíos? Y aquí había un gran problema. Cuando un rey del imperio medo-persa decretaba algo, ni el mismo rey podía quitar el decreto. Ese era el problema que había. Y había un decreto de ir a asesinar a todos los judíos. Entonces, ¿qué pasó? Que Esther solicitó un nuevo decreto al rey para que le permitiera a los judíos defenderse. ¿Y usted cree que es casualidad que la historia dice que los judíos derrotaron a todos los enemigos y los mataron a filos de espada? ¿Por qué los derrotaron? Porque aunque el libro no menciona a Dios, Dios estaba con ellos. Y lograron salvarse. Y ahí se instituyó el nombre o la fiesta del Purín. Esther 9, 23 al 27. Así los judíos acordaron convertir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por escrito. Mardoqueo fue nombrado primer ministro del imperio medo-persa, porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de todos los judíos, había maquinado aniquilar a los judíos y había echado el pur, es decir, la suerte, para confundirlos y aniquilarlos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, este ordenó por escrito que el malvado plan maquinado por Amán contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por tal razón, a estos días se le llamó Purín, de la palabra pur, conforme a todo lo escrito en esta carta. Y debido a lo que habían visto y a lo que les había sucedido, los judíos establecieron para ellos y sus descendientes y para todos los que se le unieran la costumbre de celebrar sin falta estos 2 días cada año, según la manera prescrita y la fecha fijada. Este año se celebró, si yo no me recuerdo, 2 y 3 de marzo en Israel. Es feriado nacional y Esther es heroína de la nación de Israel, como para nosotros Juan Santamaría. De hecho, todos los libros del Antiguo Testamento los judíos les llaman libros. Al libro de Esther se le llama el rollo de Esther, y durante 2 días se lee el libro de Esther, el rollo de Esther. ¿Y sabe qué hacen? Es nuestra Navidad. Ellos se llevan regalos, porque Mardoqueo dijo que se llevaran regalos a los más pobres. Hacen piñatas de Amán, con la cara de Amán, y le dan a la piñata, toma. Y los carajillos, seguro, este es el enemigo, dele. Y esa piñata se revienta rápido, seguro. Y celebran la liberación del pueblo, la salvación del pueblo judío. De la misma forma, en los últimos días la suerte ya está echada. Nosotros seremos levantados y reinaremos con el Señor, pero el dragón, la bestia y el falso profeta y todos los enemigos de Dios estarán en el fuego eterno para siempre. Apocalipsis 20:15 dice: para aquellos que eran los enemigos, como Amán, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Pero nosotros, Apocalipsis 22:3-4, ya no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Así que la fiesta del Purín nos enseña que cuando pasamos situaciones desafortunadas no hay que cesar. Dios está haciendo algo bueno. Amén. Nos ponemos de pie. ¿Quién está pasando una prueba? ¿Quién más? ¿Quién más? Sea humilde.
para que no le pase lo de Amán. Hay que contar. ¿Alguien más está pasando una prueba? Vengan aquí adelante, vamos a orar por ustedes. Pase, todo el mundo que necesita realmente esa provisión de Dios, que necesitan eso. Yo ahora pedir a los servidores líderes que me ayuden a orar por ellos, por favor, que pasen, que salgan de su sillita, que me ayuden a orar. Parece que la suerte está echada, pero no, es como piensas. Dios está haciendo algo bueno. Dios está haciendo eso para bien. Dios está tocando botones que a veces nos duelen, pero que al final es bueno, amén. Ahora solo Dios demanda de usted algo. Crea que así es. Así como en Esther no sale el nombre de Dios, pero la gente cree en Dios. Nosotros vamos a creer hoy. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Padre, hay eventos que nos suceden, hay momentos en los cuales las cargas parecen que ya no las podemos soportar. Hay momentos, Señor, en los cuales sentimos que ya no podemos dar un paso. Hay momentos donde ya nosotros mismos en nuestra mente ponemos un desenlace trágico a la situación que estamos viviendo. Padre, pero hoy nos enseñas con la historia de Esther y nos recuerdas lo que dijo el apóstol Pablo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si no hubiera enfermedad, ¿cómo veríamos tu gloria sanando? Si no hubieran situaciones difíciles, ¿cómo veríamos tu gloria resolviendo esa situación? Veré tu gloria, Señor, se lo puede decir. Yo veré tu gloria. Tu palabra dice: la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos para que sean uno, Padre, como yo en ti, tú en mí, dijo el Señor Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús ponemos estas situaciones que nos quitan la paz, que nos quitan el gozo, que nos aplasta la espalda, Padre, el peso que llevamos, las ponemos en tu altar y decidimos descansar en ti, porque tu palabra dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hoy, Señor, sabemos que esto que parece trágico, esto que parece, Señor, un problema, una situación sin salida, tú la vas a cambiar para nuestro bien, Señor. Lo clamamos no como quien exige, sino como quien acude a tu gracia. Tú eres un Dios de gracia, de amor, de misericordia. Dice tu palabra que si nosotros pedimos, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se las pidan? Yo le voy a pedir que abre su boquita y le pida eso que el Señor le invita a pedir. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se las pidan? Y si dices que esto es tan grande, que cómo le voy a pedir una cosa buena si estoy pasando por esto, pida, porque el Señor cambia las suertes. El Señor transforma las situaciones. Señor, que tu Espíritu les ayude a clamar, nos ayude como conviene. Que tú nos ayudes. Dice su palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. El salmista dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto, que andaremos de gloria en gloria. Por esa palabra vivimos.
Señor, el enemigo te ofreció pan en el desierto cuando estabas ayunando 40 días. Convierte estas piedras en pan. Y tú dijiste, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy vivimos por esa palabra. Levante las manos y diga, Señor, tú cambiarás mi historia. Tú vas a transformar esto para bien. Yo lo creo. Dígalo, yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Hecho está. Eso significa amén. Hecho está. Hoy decimos como en la cruz dijo el Señor, consumado es. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a renovarla cada día, a vivir conforme a tu palabra, a confiar en ti, que aquel que pone su esperanza en ti nunca será defraudado. Te damos gracias. Bendice esta semana nuestras familias, nuestros hogares, nuestros planes. Hazlo prosperar y cumple tu propósito en nuestras vidas. Llévanos con bien a casa en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.